Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro puto presidente. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Megalópolis. Yo soy Macio Sare y estas son las noticias. Acciones de Quique y Miki Mancera posterior al sismo... Acciones de Quique y Miki Mancera... ¿Mancera? Acciones de Miki y Quique posterior al sismo son reprobadas. Graco Ramírez se guardó los víveres de los damnificados por el sismo. O tal vez se estaba preparando para el fin del mundo. ¿Quién ganará el Nobel de Literatura en 2017? Trump suspende la ley Jones. Más desgracias para México y no hablamos de la corrupción y la violencia. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso. 3 semanas como un yeso. Aguantamos. Con Pinchis hablaremos sobre los populares de la escuela llamada Gobierno de la Ciudad de México, quienes gobiernan a placer y usan el peinado de moda. Así es, hablo de Miki Mancera y Enrique Peña Nieto. Bueno, compinchis, pues la organización Artículo 19 Independiente de Derechos Humanos trabaja alrededor del globo terráqueo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión. Como les iba diciendo, esta organización dio a conocer el pasado 29 de septiembre un bonito... Ay, me dirás qué... Como les iba diciendo, esta organización dio a conocer el pasado 29 de septiembre un bonito reporte sobre el hacer de los gobiernos federal y capitalino después del sismo que nos sorprendió a todos el pasado 19 de septiembre, en el que determinan que estos gobiernos incumplieron con los estándares internacionales en contextos de desastres naturales. El desempeño y actuación de Miki y Quique el día de la tragedia se tradujo en un vacío informativo en donde se podría decir que hubo más información en redes que por parte de ellos, lo cual impactó directamente en menor o mayor grado los derechos humanos de la sociedad, como la integridad, la vida y la seguridad. Y es que de eso todos nos dimos cuenta, ya que no tenían el total control de la información en los lugares en donde se registraron derrumbes de edificios y escuelas. Es decir, hubo muchos rumores, por ejemplo, en donde se decía que aún habían personas atrapadas entre los escombros. Se decía también que ya se introduciría máquina pesada. Se decía también que ya se introduciría máquina pesada sin rescatar a nadie. Todo esto sin tomar en cuenta el caso de la niña Frida Sofía que estaba atrapada. Exista esta o no. Así es, compinchis. Pues esta organización dijo que aún todavía 3 días después del sismo no tenían información clara y precisa, lo cual provocó conflictos entre autoridades y civiles, en algunos puntos donde se localizaban los derrumbes y también donde había centros de acopio. Además, esta institución informó que logró documentar que las autoridades federales y locales aplicaron un estricto bloque informativo a los periodistas, quienes en situaciones como esa son de fundamental ayuda. Aunado a esto, explicó que no había una persona designada a dar información constantemente. Para documentar lo anterior, Artículo 19 realizó encuestas en 11 puntos distintos de la capital del país, en donde cayeron edificaciones o los inmuebles sufrieron daños severos. De los resultados de las encuestas, se obtuvo que no había listas oficiales que dijeran a qué hospital habían sido trasladadas las personas que habían rescatado, sino que las acciones vinieron fundamentalmente de la población civil. Y por si esto fuera poco, compinchis, puntualizó que el gobierno mexicano utilizó los espacios de publicidad oficial en medios de comunicación masiva, es decir, radio y televisión, para difundir spots con el formato característico del gobierno federal en los que, en vez de dar información de interés público para la comunidad civil, pretendían hacerse promoción, resaltando que las instituciones gubernamentales estaban cumpliendo con sus obligaciones. A partir de la investigación, Artículo 19 da como conclusión
una total ausencia de protocolos para mantener informadas a las personas que se ubicaban en las zonas afectadas por derrumbe. En fin, compinchis, para terminar, dijeron que las autoridades no cumplen con el mínimo estándar para explicar a la población de qué manera se estaban preparando para afrontar la situación, quiénes son los responsables, bajo qué principios se rige su actuar, cuál es su función de cada una de las autoridades que intervenían, en el principal caso, el de las Fuerzas Armadas, cuál es el comportamiento que se espera de ellas y las obligaciones a cumplir que justifiquen tanto su presencia como el cerco que establecieron para limitar o, en su caso, impedir el actuar de la sociedad civil. Bueno, compinchis, como ya se dieron cuenta, esta institución ha reprobado a Mike y Quique en su actuar para ayudar a la población, cosa que los mexicanos ya habíamos hecho desde como el primer año de administración, ¿no? Sí, como del primer año de gobierno ya los habíamos reprobado. En Megalópolis les recordamos que lo bueno casi no se cuenta porque no se hace mucho. Dios mío. No se le quita lo pendejo a este güey. Regresamos. Hay que mudarnos de país, porque esto está de lado. Compinchis, hablaremos sobre Graco Ramírez, gobernador de Morelos, quien pertenece al bien conocido por los de Iztapalapa, el PRD. Este personaje ha protagonizado en la vida real un capítulo de la serie del Chavo del Ocho, ya que después del sismo que se presentó el pasado 19 de septiembre, en donde uno de los estados más afectados fue precisamente el que este personaje gobierna, y en donde los pobladores también de esa demarcación se dieron cuenta que su gobernador estaba almacenando los víveres para presentarlos como suyos o para guardarlos y ofrecerlos en las próximas elecciones. Así es, compinchis, pues el pasado 1 de octubre, Graco Ramírez cumplió 5 años como gobernador de Morelos, que en condiciones normales esto se hubiera celebrado con una pequeña fiesta llena de acarreados y lamebotas. En esta ocasión se celebró en torno a un escándalo. Pues como les iba diciendo, compinchis, las acciones por parte del gobernador posteriores al sismo le causaron a él y a su esposa Elena Cepeda el descontento social. La decisión de guardar en bodegas los víveres que mandaba la sociedad civil a ese estado desde las primeras horas del siniestro lo convirtieron en el ser más despreciable por actuar contrario a la sociedad. Al menos se registran afectaciones en 33 municipios, principalmente los que se ubican al sur de esta demarcación. Hay más de 20,000 viviendas afectadas que deben ser derribadas, por lo cual aún no se determina el número de damnificados. Así es, compinchis, el gobierno del PRD o de Graco Ramírez es lo mismo. Más que traer mejoras a la ciudadanía, trajo consigo todo lo contrario. Entre 2012 y 2014, los primeros años del gobierno de Graco Ramírez, la pobreza aumentó en más de 150,000 personas, lo que representa casi el 10% de la población total. Según el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, el Coneval, el porcentaje de población en situación de pobreza pasó de 45.5% en 2012 a 49.5% en el 2016. Hasta el momento, el gobierno PRDista, en lugar de superar la pobreza como prometió en campaña, en realidad impuso esa condición a más de 122,000 personas. Las imágenes de miles de jóvenes guardando celulares para solidarizarse y ayudar a la población, cada quien como podía, rompían el encanto y la esperanza con el accionar de quienes tenían 90 toneladas de ayuda en una bodega y peor aún, utilizaron a lo largo de varios días a la policía para perseguir camiones y prácticamente confiscar los víveres que se les mandaban.
Por el momento, lo que se espera es que el señor Graco busque un rinconcito en Morelos en donde no lo señalen por el descaro que cometió para que así pueda celebrar su 5º aniversario como gobernador a gusto. Poca madre. Bueno, compinchis, mientras tanto, en Megalópolis les pedimos por favor a los morelenses que recuerden en las futuras elecciones al partido que con sus acciones impidió que le llegara la ayuda oportuna a la ciudadanía o que prácticamente les dio la espalda. Regresamos. Ratero, del 8. Compinchis, hablaremos sobre la carrera por el Premio Nobel de Literatura y quién será el que finalmente lo tenga entre sus manos. Esta semana empieza, como cada año, las interrogantes sobre quién será el Premio Nobel de Literatura. Estos días, es decir, la víspera a la entrega, se vuelven un caos debido a las insistentes especulaciones sobre los posibles ganadores. ¿Qué decidirán en Estocolmo esta vez? Recordemos que este premio ha sido muy polémico desde sus inicios, pues ha hecho de lado a grandes escritores que debieron de haberlo ganado. Uno de esos escándalos fue el del año anterior, en donde el músico estadounidense Bob Dylan ha sido hasta el día de hoy el primer cantautor en haberlo obtenido. Es así que se renovó el paradigma del Nobel de Literatura, y es que antes de él, todos los galardonados habían sido escritores. Otro caso ha sido el de Jorge Luis Borges. No le vayan a decir Jorge Luis Borges, como alguna vez lo dijo nuestro gran presidente Vicente Fox. Para muchos, Borges fue uno de los escritores más importantes e influyentes del siglo XX, y no haberlo reconocido con el Nobel ha sido de las mayores injusticias. Sin embargo, los expertos dicen que el escritor de El Aleph no lo ganó por cuestiones políticas, por su antiperonismo y asimismo porque recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Chile durante el régimen del dictador Augusto Pinochet. La Academia Sueca no vio esas cuestiones con buenos ojos. No obstante, el legado y la creatividad de Borges es inobjetable. ¿Y qué me dicen de Marcel Proust? Su obra 70 En busca del tiempo perdido es considerada junto con El Quijote de Cervantes y junto con las obras de Shakespeare la cumbre de la literatura universal. Esa obra se les recomiendo ampliamente, compinchis. Habla de tantas cosas como la memoria involuntaria, el problema de la doble moral con la sexualidad, la relación entre la aristocracia y la burguesía francesa, la vida durante la Belle Époque, en fin. Los expertos coinciden en que Proust no ganó el Nobel porque su obra no tuvo la relevancia artística necesaria durante la vida del autor. La relevancia vino muchos años después de la muerte de Proust, y recordemos que el Nobel no es un premio post-mortem. Y así es, compinchis, hay otros casos. León Tolstoy es uno de ellos. Les recomiendo lean en un fin de semana algunas obras de este escritor. Por ejemplo, Ana Karenina o Guerra y Paz. Otro es Julio Cortázar, de quien pueden leer Rayuela. En el caso de México, la editorial de Megalópolis concuerda que Rosario Castellanos pudo ganarlo de no haber muerto tan joven. Recuerden, compinchis, que este premio requiere de toda una vida de trabajo. En el caso de Rosario Castellanos, ella apenas estaba en la cúspide de su literatura cuando murió trágicamente por contestar el teléfono en la ducha. De esta autora les recomiendo lean Balum Canán y toda su poesía. Es muy buena. ¿Este año habrá más polémica o es acaso que la mayoría estará conforme de la designación? ¿Quizás se le hará justicia a Milan Kundera? ¿Será que ahora sí lo gane Haruki Murakami? ¿Por qué no soñar que el mexicano Fernando del Paso lo pueda recibir y así convertirse en el segundo mexicano en ganarlo? No lo sabemos, pero en Megalópolis les diremos quiénes ganarán los Nobel, no únicamente el de literatura, sino el de la paz, el de la economía, química y física. Regresamos. Compinchis, ahora hablaremos sobre nuestra tuitera consentida, porque ya la extrañábamos, y la suspensión de la ley Jones. Así es, compinchis, pues aparte del reggaetón, Puerto Rico, al igual que México, vivió catástrofes naturales. Nuestros hermanos puertorriqueños experimentaron la furia del huracán María. Asimismo, necesitan ayuda no solo para la reconstrucción de su país, sino para salvar vidas. Lo que llama la atención aquí fue que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levantó de manera temporal las restricciones a las embarcaciones extranjeras por aguas estadounidenses con la finalidad de que puedan llegar
los suministros a Puerto Rico. Trump permitió la suspensión de la ley Jones, la cual fue impuesta en el siglo pasado, en el año de 1920, y que tenía el objetivo de frenar cualquier acción realizada por la legislatura de la isla, o sea, Puerto Rico. Estados Unidos mantiene el control sobre cuestiones económicas, defensa y otros asuntos gubernamentales desde ese año. Esto quiere decir prácticamente que Puerto Rico no es un estado con E mayúscula, o sea, autónomo, sino es un estado con E minúscula de la Unión Americana. Dicha suspensión entrará en vigor de manera inmediata, así lo afirmó por medio de Twitter la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. Sin embargo, esta solicitud no es por parte de los Estados Unidos, sino que fue demandada por el gobernador de Puerto Rico, cuyo nombre es Ricardo Rossello. Para que después no vayan a decir que fue una petición original de Estados Unidos. Ya ves que cómo se las gastan. Diversas organizaciones humanitarias, así como también ciudadanos puertorriqueños, han criticado los lentos trabajos de reconstrucción, el escaseo de agua, luz eléctrica y combustibles para poder repartir la ayuda. Y es que el huracán María dejó a la isla sin electricidad y agua potable. Sin embargo, después el combustible empezó a escasear, y sin gasolina es difícil que llegue la ayuda. Pues no hay automóviles, y ahora la gente ya no tiene dinero material, es decir, efectivo. Tienen tarjetas, pero ¿cómo comprar cosas si no hay luz? Bueno, pero ¿cómo comprar cosas si no hay internet porque no hay luz? Existen hoy en día alrededor de 9,000 contenedores en los puertos. No obstante, no pueden ser transportados porque no hay diésel. El gobierno estadounidense envió más de 10,000 efectivos a Puerto Rico para enfrentar la crisis. Las pérdidas materiales pueden alcanzar $30,000 millones, por lo que el gobierno de la isla pidió un paquete de ayuda a Washington. En tanto, volvieron a estar activos 44 de los 69 hospitales de la isla, así como 4 puertos y 8 aeropuertos. Pero no se preocupen compinchis, a esta ayuda se sumaron las estrellas del reggaetón y uno que otro más colado. Uno de ellos es Daddy Yankee, quien expresó gran tristeza por ver su Puerto Rico dañado. Especialmente le sorprendió ver destruida la locación que le dio tanto dinero, donde se grabó la famosa canción Despacito. No la quería decir, pero ahí está. El saber que tengo que enfrentar un nuevo Puerto Rico que nunca antes visto, para mí es devastador. A él se sumaron Arcángel, Marc Anthony, De La Ghetto, Don Francisco y Nicky Jam. Bueno, compinchis, pues hasta las estrellas del reggaetón hicieron más por su país que el gobierno en momentos de crisis. Esto allá en Estados Unidos y también aquí en México. En Megalópolis deseamos la pronta recuperación de los ticos y les decimos que acá en México también le estamos poniendo muchos blanquillos. Regresamos. Ni para dónde hacer sigilo. Compinchis, ahora hablaremos sobre las lluvias que se enlistan a los desastres naturales que han afectado a México, aparte de la corrupción y la violencia que se vive en el país. La semana pasada la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, no como alguna vez Enrique Peña Nieto dijera que Monterrey es un estado. Estás bien pendejo, bien pendejo. Fue blanco de las tormentas del frío número 3. Perdón, me rasqué. Fue blanco de una de las tormentas del frío número 3. Estas lluvias afectaron viviendas, calles, el suministro de energía eléctrica, por si fuera poco. Las intensas lluvias inundaron viviendas, calles, arruinaron casas, ocasionaron apagones, no solo en Monterrey, sino también en distintos municipios metropolitanos, tales como Apodaca, San Nicolás y Guadalupe. ¡Tribolitos Play, compinche! Algo así como lo que siempre sucede en la Ciudad de México, pero al estilo norteño. Aproximadamente 20 colonias se inundaron y 12 corredores viales tuvieron que ser cerrados. En el municipio de Guadalupe,
3 automovilistas quedaron varados en una inundación y fueron rescatados. En la colonia Pueblo Nuevo de Guadalupe y en el sector de San Bernabé de Monterrey se inundaron casas por el desbordamiento de arroyos, mientras la planta armadora de autos Kia en Pesquería y el Parque Industrial Monterrey en el municipio de Escobedo también se anegaron y varios autos quedaron atrapados. En el municipio de Cadereyta las inundaciones perjudicaron a la Preparatoria 12 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El ayuntamiento informó que diversas carreteras, como aquellas que llevan a poblados aledaños, como el puerto, son intransitables. En el municipio de Juárez, aledaño a la zona metropolitana de Monterrey, se reportaron inundaciones en las colonias La Morena y Las Lomas por un arroyo desbordado, lo que afectó muebles y vehículos de al menos 20 familias. No obstante, también el estado de Chihuahua. Aquí los vientos perjudicaron diversas hectáreas de cultivos de algodón y sorgo, de acuerdo con Javier Meléndez, subsecretario de Desarrollo Rural en la zona norte de Chihuahua. Así es, compinches, las precipitaciones dañaron viviendas, escuelas, campos agrícolas y calles en Villa Ahumada, 170 kilómetros al sur de la ciudad Juárez, dio a conocer Protección Civil Municipal. El alcalde suplente Omar Martínez Solís informó que los aguaceros que comenzaron a las 19:30 horas del pasado miércoles arrancaron techos de viviendas y escuelas, afectaron calles de terracería e incluso arrastraron a un vehículo por la calle principal hasta que las vías del de ferrocarril lo detuvieron. También cayeron bardas en Villa Ahumada y varias calles quedaron sin alumbrado público, además de que hubo daños en campos agrícolas. El edil aseguró que la lluvia estuvo tan fuerte que arrancó árboles y un pino cayó sobre una casa, además de derribar postes de electricidad. Bueno, compinches, este 2017 no ha pintado muy bien para México, sobre todo a esta segunda mitad del año en cuanto a desastres naturales se refiere. Como sea, México sigue de pie y así seguiremos. Ya demostramos que somos una sociedad que se da la mano. Regresamos. A ver, ¿para qué publicas septiembre? Sorpréndeme. Mira cómo la dejaron caer. Bueno, compinches, les agradecemos que se hayan quedado con nosotros. Les pedimos por favor que se suscriban al canal, le den like al video y que lo compartan. Yo soy Macio Sare y recuerde, no te dejes chamaquear. Ahora sí nos salió muy tardecito. Qué pedo, ya me eché. Bueno, córtale.